Lo que debía ser el día más feliz de su vida se convirtió en una pesadilla delante de todos. En el hospital, todavía con el bebé en brazos, el marido reveló una traición inimaginable. Dolor, sorpresa, gritos, pero también coraje, superación y venganza. Esta historia te va a estremecer de principio a fin. Si te gustan las emociones intensas y los giros sorprendentes, suscríbete ahora al canal y prepárate para emocionarte. El olor a alcohol y el sonido de los monitores aún llenaban la habitación cuando María Fernanda Villaseñor, exhausta, acariciaba con ternura el rostro de su bebé recién nacido. En sus ojos había lágrimas de emoción, una mezcla de dolor y felicidad, como sucede cuando la vida difícil por fin parece dar señales de recompensa. Pero la puerta se abrió de golpe, y allí estaba Arnau Casals, su marido, con una mirada helada que no encajaba con la ocasión. No traía flores en las manos, tampoco el abrazo esperado. Solo un silencio pesado, casi cruel, que hizo que María sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Aún no lo sabía, pero ese instante cambiaría para siempre el rumbo de su historia. Se acercó con pasos firmes, y antes de besar a su hijo, dejó escapar unas palabras que cortaron el aire como cuchillas: quiero el divorcio. El mundo de María giró, el corazón se le aceleró, y el bebé, como si percibiera el impacto, empezó a llorar con fuerza. No puede ser. ¿Cómo puedes decirme esto ahora?, gritó ella, con la voz entrecortada, mientras las lágrimas corrían por su rostro cansado. La habitación, antes sagrada por la vida que acababa de nacer, se convirtió en escenario de una traición inesperada. Las enfermeras, atónitas, se miraban incrédulas, mientras los familiares que aguardaban afuera se acercaban, alarmados por los gritos. María intentó aferrarse a la mano de su marido, implorando una explicación. Arnau, por favor, dime que es una broma. Acabamos de ser padres, dijo, con el corazón sangrando en cada palabra. Pero él, impasible, apenas desvió la mirada. Aquella frialdad lo volvía un extraño, como si toda la vida compartida hasta ese momento se hubiese borrado de golpe. La traición no era solo conyugal, era una ruptura brutal de confianza, un golpe directo al alma. Y mientras el bebé sollozaba en su pecho, María se preguntaba cómo alguien podía herir así a una mujer en el momento en que más necesitaba apoyo. La escena se extendió por los pasillos del hospital y pronto los familiares entraron despavoridos. La madre de María rompió en llanto, intentando calmar a su hija. Hija, respira, no lo permitas. Pero María gritaba, fuera de sí, me prometiste amor eterno, Arnau, prometiste estar conmigo en todo momento. El silencio de él dolía más que cualquier respuesta. Se limitó a acomodar el saco y permaneció inmóvil, como si quisiera dar por cerrado aquel capítulo sin dar explicaciones. El contraste entre la fragilidad de ella y la indiferencia de él encendía una rabia que apenas estaba empezando. En aquella fría habitación, María sintió que la justicia le había sido arrebatada de las manos. El esfuerzo de 9 meses, la superación de dolores físicos y emocionales, todo parecía tirado a la basura con una frase cruel. El llanto del bebé era tan fuerte que las paredes parecían temblar, un reflejo simbólico de la tragedia que se desplegaba. Las enfermeras, sin saber qué hacer, ofrecían agua y palabras de consuelo, pero nada llenaba el vacío que dejaba la traición. Arnau, con los brazos cruzados, parecía incluso molesto con las lágrimas, como si en su corazón no hubiera espacio para la compasión. El peso de la humillación convertía a María en un retrato vivo del dolor. ¿Por qué ahora? ¿Qué hice para merecer esto?, preguntó, con la voz casi sin aire. Su silencio sonaba como una sentencia. Era como si cada palabra no dicha fuese más cruel que cualquier confesión. Al fondo, el monitor cardíaco del bebé emitía pitidos acelerados, como si también registrara la tensión en el ambiente. Aquello no era solo una escena de hospital, era el comienzo de una guerra invisible, donde la inocencia del niño sería testigo de una madre luchando contra un mundo que parecía derrumbarse. El contraste era cinematográfico. De un lado, la mujer herida por la traición más brutal, todavía recostada en sábanas manchadas por el parto. Del otro, el hombre que debería estar celebrando la llegada de una nueva vida, pero que prefirió sembrar dolor. Con cada segundo, María sentía la rabia crecer, alimentada por la injusticia de ser abandonada en el momento más vulnerable de su vida. Era como si el hospital se hubiese transformado en un tribunal silencioso, donde todos los presentes eran jurados, testigos de la sentencia cruel de un matrimonio condenado. En el clímax del dolor, María alzó la voz, con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. No me destruirás, Arnau.
Puede que me hayas traicionado, pero no me vas a quitar la dignidad. El bebé, aun llorando, pareció calmarse al escuchar la firmeza de su madre, como si aquella promesa también fuera para él. Su madre la abrazó con fuerza, mientras Arnau permanecía de pie, inmóvil, cargando con el peso de ser odiado por todos en esa habitación. El silencio solo se rompió con el llanto apagado de los familiares, que no podían creer lo que estaban presenciando. El médico entró, intentando contener la confusión, pero fue recibido por un ambiente saturado de dolor. María, todavía con lágrimas calientes corriendo por sus mejillas, murmuraba para sí misma: la vida difícil siempre me puso a prueba, pero nunca así. El bebé, ahora dormido en sus brazos, era su único alivio, su única razón para resistir. Mientras tanto, Arnau ajustaba el reloj en su muñeca y caminaba hacia la puerta, como si todo hubiera sido apenas una conversación más. Su indiferencia se convertía en combustible para una venganza que aún estaba en silencio, pero ya palpitaba en las entrañas de ella. Cuando la puerta se cerró tras Arnau, María entendió que nada volvería a ser como antes. La traición no solo se había instalado en su historia, sino también en su corazón, como una herida que no cicatriza fácilmente. El llanto contenido de los familiares sonaba como una banda sonora de despedida, mientras ella miraba a su hijo y le prometía en silencio que no dejaría que la injusticia venciera. En el fondo, sabía que aquello era solo el primer acto de una batalla mucho más grande. Y, sin darse cuenta, las semillas del próximo enfrentamiento ya comenzaban a germinar. El silencio de los días siguientes fue insoportable. María Fernanda caminaba por la casa como una sombra, cargando al bebé en brazos, intentando entender cómo alguien que había prometido amor eterno podía destruirla en el momento más delicado de su vida. Cada detalle delataba la ausencia de Arnau Casals, el vaso vacío en la mesa, la cama fría, la falta de un abrazo en medio del desespero. Pero, como en toda vida difícil, la verdad no tarda en revelarse. Fue en el murmullo de las vecinas y en la mirada atravesada de una tía donde María empezó a escuchar el nombre que se repetía como maldición: Claudia Rovira. Claudia no era una extraña. Siempre aparecía sonriente en las fiestas de la familia, una presencia aparentemente inofensiva, pero con esa mirada ambiciosa que sabía analizar cada gesto, cada fragilidad. María recordaba las veces que la sorprendió hablando a solas con Arnau, intercambiando sonrisas discretas que, en aquel momento, parecían triviales. Ahora, con el corazón hecho pedazos, comprendía lo que nunca quiso ver: la traición rondaba su hogar desde hacía tiempo. El dolor se transformaba en rabia, y la rabia en deseo de justicia. Era necesario enfrentarlos a los dos, no solo para limpiar su honor, sino para demostrar a todos que su dignidad no sería borrada. El momento del bautizo parecía perfecto para que Arnau mostrara al mundo una familia feliz. La iglesia estaba llena de parientes, amigos y conocidos, flores blancas adornaban el altar, y el bebé, vestido como un ángel, era símbolo de pureza en medio del caos. Pero María, con los ojos humedecidos, sabía que no podría soportar aquella farsa por más tiempo. Cada palabra ensayada por el sacerdote sonaba como ironía, cada gesto afectuoso de Arnau en público era veneno para su alma. Y entonces, cuando nadie lo esperaba, la escena se transformó en un espectáculo de dolor. María no contuvo la furia. Delante de todos, gritó con una voz que desgarró el silencio de la iglesia: «Me traicionaste cuando más te necesitaba». El eco de su acusación recorrió los vitrales de colores, dejando a los invitados incrédulos, mirándose unos a otros. Claudia, sentada entre los presentes, se quedó pálida como la cera, incapaz de esconder la culpa reflejada en su rostro. Algunos familiares se levantaron desesperados para detenerla, pero era demasiado tarde. La humillación ya había sido expuesta, y nadie sería capaz de borrar esas palabras grabadas en la memoria de todos. Arnau intentó sujetar el brazo de María, suplicando en voz baja: «No hagas esto aquí, por favor». Pero ella, dominada por la indignación, lo apartó con fuerza, liberándose de un toque que ya no significaba nada. «Tú destruiste nuestro hogar, Arnau. Tú elegiste la traición en lugar de tu familia». El bebé empezó a llorar fuerte, como si también sintiera el peso de aquella guerra. Los invitados murmuraban, unos movían la cabeza en desaprobación, otros consolaban a María con miradas de solidaridad. El escándalo ya no tenía marcha atrás. En ese instante, Claudia intentó levantarse, pero fue recibida con miradas de desprecio. Las mujeres mayores cuchicheaban entre sí: «¡Qué vergüenza, en un bautizo!». Los hombres la observaban como a una intrusa,
alguien que había cruzado los límites del honor y la decencia. María, aun entre lágrimas, sostenía al bebé contra su pecho, como si el pequeño fuera su escudo, la prueba viva de que el amor aún era posible en medio del dolor. El contraste entre el llanto inocente del niño y las miradas duras de los adultos hacía que la escena resultara más cruel, casi teatral. El sacerdote, incómodo, intentaba restablecer el orden, pero sus palabras se perdían en el murmullo que dominaba la iglesia. Arnau, con el rostro rojo de ira y vergüenza, intentaba justificarse: esto no es lo que parece. Pero todos sabían la verdad. El silencio cómplice de Claudia decía más que cualquier explicación. María, entre sollozos, los miraba a ambos con una furia que no desaparecía, solo crecía. Era como si, en ese momento, la justicia empezara a tomar forma ante una audiencia que no perdonaría tan fácilmente lo que había presenciado. Las lágrimas corrían, pero en cada palabra de María había una fuerza oculta, un anuncio de lo que aún estaba por venir. No me verán caer, no me verán rendida. Voy a levantarme, aunque sea lo último que haga, dijo con voz temblorosa pero firme. Algunos invitados aplaudieron en solidaridad, otros secaban discretamente sus propias lágrimas. El escándalo se había transformado en un punto de quiebre. María ya no era solo la esposa traicionada, era la mujer que se atrevió a gritar la verdad cuando todos preferían el silencio. Claudia, incapaz de soportar las miradas, salió corriendo por la lateral de la iglesia, escondiendo el rostro entre las manos. Arnau, entre la ira y la vergüenza, quedó solo frente a una audiencia que ya no creía en sus palabras. La imagen de María, con el bebé en brazos, erguida como símbolo de dignidad, quedó grabada en la memoria de todos. Era el inicio de algo mayor, la prueba de que hasta la peor humillación puede convertirse en fuerza cuando el corazón clama por venganza. En medio de aquella confusión, María sintió dentro de sí que aquello era solo la primera batalla. El escándalo no borraba el dolor, pero encendía una llama nueva, una necesidad casi visceral de buscar justicia. No bastaba con exponer la traición, había que ir más allá, cavar hondo, descubrir qué más ocultaba Arnau. Y, en el fondo, María lo sabía, la verdadera guerra apenas estaba por comenzar, una guerra que se libraría no solo en los sentimientos, sino también en los negocios y en los secretos oscuros de la familia Casals. Los días que siguieron al escándalo del bautizo fueron de silencio y miradas desconfiadas. María Fernanda Villaseñor, aún herida por la traición, comenzó a notar pequeñas señales que antes pasaban inadvertidas: documentos olvidados en cajones, llamadas atendidas en voz baja, visitas nocturnas de Arnau que terminaban en puertas cerradas. El instinto, agudizado por el dolor, la empujaba a descubrir lo que realmente se escondía tras el hombre al que un día llamó esposo. Ya no bastaba con entender la traición en el amor, ahora quería desenmascarar la injusticia que le escondía también en los negocios, porque sentía que su vida difícil la había preparado para enfrentar batallas aún mayores. Fue en una noche lluviosa cuando todo comenzó a encajar. Mientras Arnau dormía en otro cuarto de la mansión, María revolvía papeles escondidos en una carpeta de cuero. El corazón se le aceleraba con cada hoja encontrada: contratos falsificados, deudas en bancos extranjeros, nombres de socios involucrados en corrupción. Su respiración se volvía pesada, las manos temblaban, pero los ojos brillaban con la certeza de que allí estaba la clave para cambiar el juego. Entonces no era solo mi matrimonio, es toda tu vida, Arnau, murmuró, casi sin creerlo. Era la prueba de que su traición iba mucho más allá de la cama, era también una traición contra su propia familia y su honor. Al amanecer, María ya no era la misma. Llevaba dentro de sí la llama de una venganza que nacía de la verdad. Decidió que no sufriría en silencio, como tantas mujeres que conocía, prisioneras de promesas vacías. Ella sería diferente. Su esfuerzo por soportar los dolores de la vida adquiría ahora un nuevo sentido. Así, empezó a organizar los papeles en carpetas, catalogando cada detalle, cada prueba. El bebé, acostado en la cuna a su lado, parecía observarla en calma, como si sintiera que su madre se estaba preparando para algo grandioso. Era como si la vida le dijera: ahora es tu turno de luchar. Llegó el día de la reunión. El gran salón de la familia Casals estaba repleto de socios, parientes y empleados, todos esperando otra demostración de poder de Arnau. Pero nadie imaginaba que aquel encuentro estaría marcado por el inicio de su ruina. María entró con la cabeza erguida, vestida con sencillez, pero con una mirada firme que imponía silencio. Llevaba al bebé en brazos y en la otra mano, una carpeta repleta de documentos.
El contraste entre la fragilidad de la maternidad y la dureza de la denuncia mantenía a todos en vilo. Era como presenciar una obra de teatro cuyo desenlace nadie se atrevía a prever. Arnau comenzó a hablar, intentando mantener intacta su imagen. Señores, los negocios van bien, como siempre. Pero antes de terminar, María golpeó la carpeta contra la mesa con fuerza, esparciendo algunos papeles por el suelo. El sonido retumbó en el salón, silenciando a todos. «¿De verdad, Arnau, vas a seguir mintiendo?», dijo en voz alta, el rostro enrojecido por la rabia. Todos se miraron, confundidos, sin entender aún. Arnau intentó reír, pero el nerviosismo delataba la máscara a punto de caer. María abrió la carpeta y comenzó a mostrar uno a uno los documentos. Contratos fraudulentos, facturas adulteradas, deudas que comprometían el patrimonio familiar. «Aquí está la verdad que escondiste, no solo me traicionaste a mí, Arnau, traicionaste a todos los que confiaron en ti», declaró, con lágrimas en los ojos pero con voz firme. Los socios se levantaron, algunos murmurando indignados, otros intentando tomar los papeles para confirmarlos. El salón, antes símbolo de poder, se transformaba en un tribunal improvisado. Arnau, desesperado, avanzó hacia María, intentando arrancarle los documentos de las manos. «Cállate, no sabes lo que estás diciendo», gritó con voz cargada de pánico. Pero dos de los socios se interpusieron, impidiéndole llegar hasta ella. «Déjala hablar», dijeron, mirándolo con desprecio. María, con el bebé protegido en un brazo, alzó los papeles con la otra mano, como si fueran un estandarte de justicia. El público murmuraba, algunos en shock, otros aplaudiendo discretamente su valentía. El ambiente se volvió caótico. Unos gritaban exigiendo explicaciones, otros lloraban al darse cuenta de que habían sido engañados durante años. Arnau, intentando hacerse la víctima, balbuceaba frases confusas. «Ella nunca me entendió, todo lo hice por nosotros». Pero nadie le creía. El peso de las pruebas hablaba más fuerte que cualquier excusa. María, con lágrimas cayendo por su rostro, respondió con tono firme: «Lo único que hiciste fue hundirnos a todos. Y mientras yo enfrentaba una vida difícil para sostener esta familia, tú jugabas con nuestra confianza». La tensión explotó en gritos y discusiones. Algunos familiares se levantaron llorando, otros señalaban con el dedo acusador a Arnau. El bebé, en brazos de María, comenzó a llorar, pero ella lo acunó con ternura, manteniéndose firme en medio del caos. El contraste entre la inocencia del niño y la podredumbre revelada en los papeles era una escena imposible de olvidar. Era la justicia materializándose en medio del dolor. Arnau, sudoroso y descompuesto, miraba alrededor, comprendiendo que su imagen de hombre perfecto había sido destruida ante todos. Y en ese instante, María supo que había dado el primer gran paso hacia su propia superación. No era solo una venganza contra su marido, sino contra todo lo que representaba la traición, la mentira y la cobardía. Aún así, en su interior sabía que aquello era apenas la punta del iceberg. Porque, incluso expuesto ante todos, Arnau no se daría por vencido tan fácilmente. Y, en el fondo, María sentía que el enfrentamiento más intenso aún estaba por llegar, esta vez con palabras que resonarían mucho más allá de aquel salón. El salón todavía estaba en alboroto cuando Arnau, intentando recuperar el control, levantó las manos y pidió silencio. Su voz salió entrecortada, cargada de falsa convicción: «Todo esto es un malentendido. María siempre fue demasiado exigente, nunca me entendió de verdad». Las palabras, sin embargo, sonaron vacías, como excusas gastadas. María, con el bebé en brazos, respiró hondo. El peso de toda la humillación, del esfuerzo de años y de la vida difícil que había soportado a su lado, parecía condensarse en ese momento. Y, delante de todos, decidió que no callaría más. Un silencio profundo se adueñó de la sala cuando María dio un paso al frente. Su mirada firme contrastaba con las lágrimas que caían, y su voz, aunque temblorosa, sonó clara: «Yo soporté una vida difícil a tu lado, Arnau. Aguanté humillaciones, noches de soledad y traición tras traición. Pero hoy elijo otra cosa, hoy elijo la justicia». Sus palabras atravesaron el ambiente como flechas, alcanzando cada corazón presente. Algunos tragaron saliva, otros asintieron en silencio, como si por fin alguien tuviera el valor de decir lo que todos sentían. Arnau, furioso, intentó interrumpirla: «Basta, no puedes seguir difamándome frente a todos». Pero María no retrocedió.
Apretó al bebé contra su pecho y, levantando la mano con los papeles que aún quedaban, lo miró a los ojos. No es difamación cuando hay pruebas. Y tú lo sabes, dijo con firmeza, arrancando aplausos espontáneos de algunos presentes. El contraste entre la fuerza de aquella mujer herida y la postura decadente de Arnau hacía la escena aún más cinematográfica. Con cada palabra, María no solo desmontaba a su marido, sino que conquistaba el respeto de todos los presentes. La multitud comenzó a murmurar, unos en apoyo, otros en indignación. ¡Qué vergüenza!, gritó una voz al fondo. Arnau, acorralado, buscaba refugio en miradas que ya no lo sostenían. Incluso sus propios socios, antes aliados, ahora lo observaban con desprecio. La figura de Claudia Rovira, que hasta entonces se mantenía al margen, se convirtió en el blanco de las miradas más severas. Su rostro palideció, las manos temblorosas intentaban ocultar la vergüenza. Sabía que el peso de la traición no caía solo sobre Arnau, sino también sobre ella. María aprovechó el instante para plantar su posición. Yo no pedí lujo, ni riqueza, solo pedí respeto. Y tú no pudiste darme ni eso, declaró, con la voz firme a pesar del llanto que amenazaba con escapar. El bebé, curioso, miraba a su madre como si sintiera que algo importante estaba sucediendo. El público, conmovido, empezó a aplaudir de nuevo, y algunos hasta lloraban, tocados por la fuerza de aquella mujer que se atrevía a levantarse incluso después de ser humillada. Era como presenciar la victoria de la dignidad sobre la cobardía. Claudia, dominada por la vergüenza, se levantó apresurada. Sus ojos, llenos de lágrimas, no se atrevieron a cruzar con los de nadie, simplemente corrió hacia la puerta, con los tacones resonando en el mármol. Algunos invitados murmuraban palabras de reprobación, otros negaban con la cabeza, confirmando que jamás volvería a ser aceptada en esos círculos. Arnau intentó llamarla. Claudia, espera. Pero fue inútil. La amante había huido, dejándolo solo frente a un mar de rostros que ya no lo reconocían ni como líder, ni como hombre. En el clímax de la confusión, Arnau volvió a victimizarse. Yo solo quería ser feliz, ustedes no entienden. María nunca estuvo de mi lado. Pero sus palabras sonaban patéticas, frágiles, desprovistas de toda fuerza. María, con el niño en brazos, dio un paso al frente y respondió en voz alta, para que todos la escucharan: estuve a tu lado incluso cuando no lo merecías. Me humillaste, me mentiste, me hiciste cargar con una vida difícil. Pero hoy se acabó. Hoy dejo atrás tu traición. El salón estalló en aplausos, algunos se pusieron de pie, otros gritaron indignados contra Arnau. El peso de la derrota cayó sobre sus hombros como una sentencia. Arnau intentó hablar más, pero fue ahogado por los abucheos y los gritos de justicia. Lo que antes era un espacio de poder y dominación ahora se transformaba en un tribunal popular. María, emocionada, solo sostenía con fuerza al bebé, sintiendo que aquel pequeño ser era la razón de su superación, la fuerza que la impulsaba a no dejarse vencer. El contraste entre lágrimas y aplausos creaba una atmósfera de catarsis colectiva, como si todos compartieran la victoria de ella. En ese instante, María no solo se liberaba de un marido infiel, sino que se convertía en símbolo de esperanza para todos los que alguna vez fueron traicionados y humillados. Era como si su historia hablara por miles de voces silenciadas por la vergüenza. La justicia se erguía en su figura, no como venganza vengativa, sino como dignidad recuperada. Y, mientras Arnau era devorado por el desprecio colectivo, María sentía que había cerrado un ciclo. Aún así, sabía que su camino de esfuerzo y reconstrucción apenas comenzaba. El salón se llenó de aplausos, lágrimas y gritos de apoyo. María, aunque exhausta, se mantuvo firme, sin agachar la cabeza en ningún momento. Arnau, derrotado, parecía más pequeño que nunca, un hombre despojado de máscaras y orgullo. Y en lo profundo de su alma, María sabía: aquella escena no era el final, sino el anuncio de un nuevo comienzo. El mundo aún vería florecer su fuerza, y el peso de todo lo que había vivido se transformaría en la base de su superación. Porque, para ella, el triunfo mayor llegaría en los meses siguientes, cuando demostrara que una mujer herida puede renacer todavía más poderosa. Meses habían pasado desde aquel enfrentamiento que cambió para siempre la vida de María Fernanda Villaseñor. Los días, antes llenos de lágrimas y noches de insomnio, ahora estaban marcados por esfuerzo, sudor y esperanza. Ya no caminaba con la cabeza gacha,
Al contrario, su mirada firme y su postura segura revelaban a una mujer que había atravesado la oscuridad de la traición para encontrar la luz de la superación. Cada mañana, al abrir la pequeña tienda que levantó con sus propias manos, sentía el corazón latir con orgullo. Era el inicio de un nuevo capítulo, construido no sobre promesas vacías, sino sobre la fuerza de su propia dignidad. La tienda, sencilla pero acogedora, pronto conquistó a los clientes. María recibía a cada uno con una sonrisa sincera, ofreciendo no solo productos, sino también atención y cariño. Su historia de vida difícil corría por la ciudad como inspiración, atrayendo a personas que veían en ella un ejemplo de valentía. Ella se levantó después de perderlo todo, decían con admiración. Y, en el fondo, María sabía que ese reconocimiento no era solo por la tienda, sino por el símbolo que representaba, la victoria de la justicia sobre la traición. Era como si cada venta fuese una pequeña venganza silenciosa, un ladrillo más en su reconstrucción. Mientras tanto, Arnau Casal se hundía en su propia ruina. Sin el apoyo de la familia, abandonado por los socios y rechazado por la sociedad que antes lo aplaudía, se había convertido en un hombre solitario, perdido en sus propios errores. Los documentos que María había expuesto no solo destruyeron su imagen, sino que también abrieron heridas financieras que jamás cicatrizarían. Los amigos se alejaron, los parientes cortaron lazos, y hasta Claudia Rovira desapareció sin dejar rastro, incapaz de soportar la vergüenza de un imperio en ruinas. Era el retrato perfecto de la caída de quien construyó su vida sobre mentiras. Una tarde, María cerraba la tienda cuando vio a Arnau parado al otro lado de la calle. Parecía envejecido, los hombros caídos, la expresión marcada por la desesperación. Caminó lentamente hacia ella y, con lágrimas en los ojos, imploró: «María, por favor, dame una oportunidad, quiero ver a mi hijo». El corazón de ella se aceleró, no por nostalgia, sino por el recuerdo de todo el dolor que él le había causado. El niño, ya un poco mayor, jugaba inocente dentro de la tienda, sin saber que el hombre frente a ellos había elegido la traición en lugar de la familia. María respiró hondo, sintiendo el peso de aquel momento. Parte de ella quería gritar, arrojarle en la cara cada lágrima, cada noche de soledad, cada humillación. Pero había aprendido que la venganza más poderosa no está en el odio, sino en la indiferencia. Sujetó la manija de la puerta, lo miró directamente a los ojos y dijo con voz calmada, pero firme: «Demasiado tarde, Arnau. La justicia ya habló». Y, sin dar espacio a más súplicas, cerró la puerta lentamente, dejándolo afuera, perdido en su propio arrepentimiento. Al otro lado del vidrio, Arnau cayó de rodillas, con el rostro entre las manos, llorando desesperado. Algunos vecinos presenciaban la escena, murmurando entre sí. Para ellos, aquel momento era más que un drama conyugal, era la prueba viva de que quien traiciona y destruye termina pagando el precio más alto. María, dentro de la tienda, sostenía a su hijo contra el pecho, sintiendo que había tomado la decisión correcta. No era solo orgullo, era la garantía de que el niño crecería en un ambiente de amor verdadero, lejos de las sombras de la mentira. Las noches ya no eran de llanto, sino de planes. María soñaba en grande, trazaba estrategias para expandir su negocio, conversaba con clientes como quien cultiva amistades. La vida difícil que antes parecía un castigo ahora era combustible, una escuela que le había enseñado a ser resiliente. El niño, creciendo rápido, se convertía cada día en su mayor motivación. Ella lo acunaba y le susurraba: «Todo esto es por ti, hijo. Para que sepas que la traición no nos define, lo que nos define es la fuerza de levantarnos». La ciudad entera comenzó a verla como ejemplo. Mujeres que habían sido traicionadas acudían a ella en busca de consejos, los hombres respetaban su valentía, los jóvenes la veían como inspiración. María había transformado su propio dolor en una bandera de justicia, demostrando que la venganza más efectiva no necesita gritos ni sangre, sino dignidad y superación. Su vida era ahora un testimonio vivo de que el esfuerzo, cuando está guiado por el amor y la verdad, puede reconstruir hasta las historias más destrozadas. Aún así, en algunos momentos de silencio, María recordaba la mirada desesperada de Arnau del otro lado del vidrio. Ya no sentía rabia, solo compasión. Sabía que la vida se había encargado de castigarlo, y que no había condena más grande que vivir solo con el peso de la propia conciencia. Y, al acariciar a su hijo, comprendía que la verdadera venganza no estaba en destruirlo, sino en seguir adelante, más fuerte, más feliz, sin cargar las cadenas del dolor. En aquel último gesto de cerrar la puerta, María había puesto fin a un ciclo.
No era solo el final de un matrimonio, era el triunfo de una mujer que se atrevió a enfrentar la traición y elegir la justicia. El público que seguía su historia, parientes, vecinos, clientes e incluso desconocidos, no olvidaba aquella escena. Porque todos sabían que no era solo la historia de María Fernanda Villaseñor, sino el reflejo de tantas otras voces silenciadas que por fin encontraban valor para levantarse. Y, en el fondo, todos esperaban con ansias lo que estaba por venir. Si te gustan las historias fuertes y llenas de emoción, suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Deja tu comentario sobre la escena que más te conmovió.